Hoy celebramos el Día de los Reyes Magos y nos dice el Evangelio que ellos eran unos sabios que habían venido de Oriente. ¿En qué consistía su sabiduría? Acompáñame en este videoblog. Y ellos eran sabios, por si acaso, no porque lo sabían todo, sino justamente porque había muchas cosas que ellos ignoraban y por lo tanto estaban en búsqueda. Quizá la grandeza de su sabiduría radicaba en eso, que eran buscadores de la verdad. No eran de las personas que creían que cada uno pues tiene su propia verdad, no. Sabían que la verdad no es algo que cada uno se inventa según su parecer o su conveniencia, sino que la verdad es algo que está fuera de nosotros y por lo tanto la tenemos que descubrir. En esta vida, quizá, más que inventores, somos descubridores. Y estaban buscando la verdad más grande de todas, estaban buscando a Dios. Y por eso emprendieron un viaje larguísimo. Dejaron sus comodidades, su familia, su tierra, su tranquilidad y emprendieron esta gran aventura. Y es que cuando alguien tiene deseo de Dios, no se puede quedar tranquilo. ¿Saben qué cosa es lo que hace la fe verdadera en una persona? Pues nos lleva a movernos, nos lleva a no quedarnos instalados. La fe auténtica nos saca de nuestra comodidad y nos lleva a buscar cada día con más deseo a Dios. Eso fue lo que hicieron estos hombres y empezaron esta gran búsqueda. Y es interesante ver que para lanzarse esta aventura tuvieron dos instrumentos importantísimos que los ayudaron a no perderse, a encontrar el camino. Y estos dos instrumentos fueron la razón y la fe. Estos hombres eran astrónomos, es decir, estudiaban los astros. No eran astrólogos, por si acaso, eso es lo de los horóscopos y esas cosas. No, esto es astronomía. Era la ciencia más adelantada de la época. No eran ni incultos ni supersticiosos. Eran hombres de ciencia y también con un profundo deseo de Dios. En ellos, la fe y la razón no eran dos cosas opuestas, sino que eran dos realidades que se necesitaban la una a la otra. Porque ellos partieron este camino al observar la conjunción de unas estrellas, y esto les empezó a mostrar el camino, pero esto llegó a un límite. Luego, para llegar a la meta, tuvieron que escuchar a las Sagradas Escrituras, que les confirmaron el camino. ¿Cuántas veces en la vida nos han hecho pensar que la fe y la ciencia son dos realidades incompatibles? O eres un hombre de ciencia o eres un hombre de fe. ¿Cuántas veces alguien nos ha hecho una pregunta de fe y quizá hemos respondido? No, no, no. Es que eso no se pregunta, porque las cosas de fe no se preguntan, esas solamente se creen. ¿Cómo? ¿Cómo que las cosas de fe no se preguntan? Claro que hay que hacer preguntas de fe. Ahora, si tú no sabes la respuesta, eso es otra cosa. Quizás porque estás muy mal formado. Quizás te quedaste en la fe de tu primera comunión y nunca más creciste. Es verdad que nunca vamos a tener todas las respuestas, pero decir que eso no se pregunta, porque eso solamente se cree, eso tampoco es cierto. Algunas veces siento que la gente piensa que la razón es para las cosas lógicas, que tienen sentido, que son inteligentes. Y la fe es para todas aquellas cosas que no tienen ninguna lógica, ningún sentido, ninguna coherencia, pero bueno, igual hay que creer en ellas. No es así. La sabiduría de estos hombres estuvo, por lo tanto, en saber articular estas dos dimensiones en sus vidas. La fe y la razón fueron como las dos alas que los ayudaron a elevar el espíritu para encontrar la verdad. Aprendamos de los Reyes Magos. Ellos se encontraron con Jesús y le dieron lo mejor que tenían, le dieron sus dones, le dieron sus regalos. Y es que eso genera el encuentro con Dios en nosotros, saca lo mejor de nosotros mismos, nos lleva a salir de nuestro egoísmo, a compartir nuestra vida, a dejar la vida cómoda para buscar a Dios y servir al prójimo. Dice, finalmente el Evangelio, que avisados en sueños regresaron por otro camino. Y es que al encontrarte con Dios no puedes regresar por el mismo camino por el que viniste, porque algo importante tiene que haber cambiado en tu vida. Aprendamos de la sabiduría de estos hombres, que no consistía simplemente en acumular muchos conocimientos, porque eso no es suficiente en la vida, sino que es esa sabiduría que los llevó a darse cuenta que la verdad la tenían que descubrir y que hay que recorrer un gran camino. Y pudieron darse cuenta que al final de esta búsqueda estaba Dios. Que nosotros también, en nuestro anhelo de buscar la verdad, podamos encontrarnos cada vez más
con el Señor Jesús. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.